¿Te imaginas lo que es llegar a casa, abrir la puerta y encontrar a tu acosadora sentada en tu mesa como parte de tu familia? Eso fue lo que me pasó. Mis propios padres trajeron a vivir conmigo a la persona que me había hecho la vida imposible durante años en la escuela. No solo ignoraron mis súplicas, sino que decidieron adoptarla, como si mi dolor no existiera. Yo era una niña, asustada, confundida, esperando que alguien me protegiera. Pero quienes debían hacerlo, simplemente miraron hacia otro lado. Me pedían comprensión, mientras yo me desmoronaba en silencio. Y cuando por fin me alejé, cuando puse distancia para poder respirar, vino el siguiente golpe. Me desheredaron, dándole todo a ella. Pero el tiempo no olvida. Y lo que hicieron, ahora se les ha devuelto multiplicado. La hija perfecta los traicionó, los abandonó, y entregó su dinero a las únicas personas que aún la manipulan, sus padres biológicos. Ahora mis padres han perdido a todos sus hijos, y están solos. Esta es la historia de cómo el silencio de unos padres puede gritar más fuerte que cualquier insulto. Y de cómo, al final, quien siembra desdén, cosecha vacío. Mis padres adoptaron a la niña que me acosaba en la escuela, y la trajeron a vivir a mi casa como si nada. Hoy, sus padres biológicos los están dejando en la calle, y yo solo puedo decir que el tiempo pone todo en su lugar. Me llamo Leticia, tengo 19 años y, aunque ya no vivo con mis padres, hay algo que me persigue desde los 6 años, la sensación de que jamás fui realmente protegida por ellos. Desde que tengo memoria, mi casa fue un lugar de paso para niños en situación vulnerable. Lo entendía, claro. Mi madre solía decir que el mundo necesitaba más corazones generosos. Yo quería creer que el suyo lo era. En ese entonces, yo tenía 6 años, y mi hermano menor, Bruno, apenas 3. Nos acostumbramos a compartir juguetes, espacio en la mesa y paciencia. Algunos niños se quedaban meses, otros, años. Y aunque al principio me parecía emocionante recibir a alguien nuevo, no tardé en entender que no todos venían con el mismo tipo de heridas, ni con la misma disposición a sanar. Todo cambió con Lourdes. La conocí en 2º grado. Llegó a mitad del ciclo escolar y trajo consigo una energía espesa. Era como si la rabia la envolviera. Apenas sabía su nombre cuando ya me miraba como si le debiera algo. Empezó con susurros a otros niños, miradas desde el otro lado del salón, gestos de desdén. No entendía qué había hecho para caerle mal. Pero el rechazo era claro. Y se volvió una constante. Desde negar sentarse junto a mí, hasta voltearse para poner los ojos en blanco si hablaba. Cosas de niñas, dirían muchos. Pero en 3º de primaria, dejó de ser niñerías y se convirtió en acoso verdadero. Una vez tiró mi almuerzo y lo pisoteó frente a todos. Se rió como si fuera un espectáculo. Otra vez inventó que me había tirado un gas en clase. O le decía a la maestra que no quería trabajar con la del ojo raro. Nací con una cicatriz encima del párpado izquierdo. No duele, pero se nota. Ella se encargó de que todos en la escuela la notaran también. Me llamaban cara de Scar, como el villano del Rey León. Desde entonces comencé a peinarme hacia ese lado para cubrirla. No era justo. Nadie debería vivir eso a los 8 años. Mis padres fueron llamados a la escuela varias veces. Pero Lourdes siempre supo cómo fingir. Lloraba. Decía que yo la provocaba. Mis padres repetían el mismo libreto de siempre. Respóndele con amabilidad, seguramente está pasando por algo difícil. Yo me preguntaba cuándo iban a entender que ser amable con alguien que te hace daño solo le da más poder. Pero no escuchaban. Nunca escuchaban. Hasta que un día, todo empeoró. Tenía 10 años cuando mis padres anunciaron que una nueva niña llegaría a casa. Yo me sentí nerviosa, como cada vez que alguien nuevo llegaba, hasta que escuché el nombre. Lourdes. Mi sangre se congeló. No podía ser. Pero sí lo era. Recuerdo que grité. Grité como nunca. Les rogué que no lo hicieran. Les dije que era cruel, que me hacía daño, que me aterraba la idea de tenerla en mi casa, en mi cuarto, en mi espacio seguro. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Me dijeron que estaba exagerando, que era una oportunidad para conocerla mejor, que quizás podríamos ser amigas. ¿Amigas? La misma niña que me empujaba, que me llamaba huerfanita aunque no lo fuera, que hacía de mi vida un infierno, ahora iba a vivir bajo mi techo, con mi ropa, comiendo en mi mesa. Y así fue. Lourdes se mudó como si nada. Me saludó con una sonrisa hipócrita. Actuaba como si no nos conociéramos. Como si nunca me hubiera arruinado los recreos ni destrozado mi autoestima. Yo me encerré en mi cuarto. Bruno, sin que nadie se lo pidiera, empezó a evitarla también. Mis padres notaron la distancia y me acusaron de poner a mi hermano en su contra. Les conté todo lo que ella me había hecho, lo que le había dicho también a él. Pero no me creyeron.
Me dijeron que Lourdes necesitaba una familia, que yo estaba siendo cruel por no aceptarla. Y así, a pesar de mis súplicas, comenzaron el proceso para adoptarla. Lo peor fue cuando la gente, los amigos de mis padres, los vecinos, preguntaban cómo me sentía con todo eso. Y ellos, sin siquiera mirarme, respondían que yo estaba emocionada, que me encantaba tener una nueva hermana, que estaba feliz de ayudar a Lourdes a tener un hogar. Mentira tras mentira. Cada una me hacía sentir más invisible. Yo seguía insistiendo en que ella era manipuladora, que actuaba dulce solo cuando había adultos cerca. En cuanto se iban, me lanzaba frases envenenadas. Me decía que mis padres la amaban más, que yo nunca había sido suficiente, que ella era mejor fingiendo que yo. En las noches, Bruno tenía pesadillas. Decía que Lourdes lo empujaba por las escaleras en sus sueños. Mis padres, en lugar de preocuparse, me culparon a mí. Dijeron que seguramente yo lo había llenado de miedo, que lo estaba manipulando. Cuando cumplimos 15, la tensión en la casa era insoportable. Yo me negaba a hablarle, y Lourdes solo abría la boca para atacarme. Mis padres seguían intentando crear momentos familiares, como noches de juegos o paseos entre chicas. Yo me negaba y me castigaban. Bruno se refugiaba en mi cuarto, nuestra única zona libre de ataques. Y entonces, todo explotó en una cena. Lourdes, como siempre, lanzó un comentario venenoso, insinuando que yo arruinaba el ambiente familiar. Mi madre me regañó, diciendo que Lourdes no había hecho nada, que yo era la del problema. Mi padre la apoyó, diciendo que ya era hora de que superara las cosas. Fue ahí cuando estallé. Les grité que Lourdes nunca sería mi hermana, que podían adoptarla 1000 veces, pero jamás ocuparía ese lugar en mi vida, que yo les pedí ayuda durante años y ellos prefirieron mirar a otro lado, que eligieron a su proyecto de caridad por encima de su hija. Les dije que ella ganó. Tenía una familia, un apellido, todo, mientras que yo había perdido el único lugar donde debía sentirme a salvo. Y ese día, algo dentro de mí se rompió. Después de esa cena, mis padres se miraron entre ellos con una mezcla de vergüenza y desconcierto. Lourdes, por su parte, se llevó la mano al pecho como si hubiera recibido una puñalada. Fingió estar herida, como si mis palabras fueran crueles e injustificadas. Pero yo sabía la verdad. Sabía quién era. Sabía lo que me había hecho, y lo que les había hecho a ellos también, aunque ellos se negaran a verlo. Esa noche, no dormí en mi cuarto. Hice una maleta y llamé a mis abuelos. Me abrieron la puerta sin hacer preguntas, sin juzgarme, sin dudar. Ellos siempre habían estado ahí, silenciosos pero firmes, y esa vez no fue diferente. Me dijeron que podía quedarme el tiempo que quisiera. Ese tiempo se convirtió en algo permanente. Desde entonces, no he vuelto a dormir bajo el mismo techo que mis padres. Ellos intentaron contactarme, claro. Llamadas, mensajes, incluso regalos. Pero yo no respondí. No porque no supiera qué decirles, sino porque ya lo había dicho todo aquella noche. Todo lo que llevé en el pecho durante años, toda la rabia reprimida, toda la tristeza que me tragaba para que nadie más la notara. Con el paso del tiempo, empecé a contarle a más personas la verdad. Lo que de verdad ocurrió. Que mis padres habían mentido cuando dijeron que yo quería que Lourdes viviera con nosotros. Que les supliqué que no la adoptaran. Que sabían que era mi acosadora, y que aún así la convirtieron en su hija. No fueron solo mis palabras las que comenzaron a pesar. Fueron los hechos. Mi comportamiento siempre fue coherente. Nunca quise compartir mi vida con Lourdes, y ellos lo sabían. Pero contaban otra historia. Una más cómoda. Una que los hacía parecer nobles. Y las mentiras, tarde o temprano, se caen. Mi familia extendida comenzó a ver las grietas. Algunos parientes se alejaron de mis padres. Otros, más cercanos, se acercaron a mí. Incluso Bruno, que aún vivía con ellos, empezó a sentirse incómodo. Él y yo hablábamos por mensajes. Me decía que las cosas en casa estaban tensas, que Lourdes era la misma de siempre, solo que más astuta ahora. Que sabía cómo manipularlos mejor que nunca. Un día, Bruno también decidió irse. Ya tenía 16 años, y aunque no sufrió tanto como yo los ataques de Lourdes, sí sintió el abandono. Mis padres no lo escuchaban, no lo consideraban. Lo trataban como un niño que debía adaptarse, no como un ser humano con límites. Y cuando se fue a vivir con nosotros, mis abuelos lo recibieron con el mismo amor. Ahora vivíamos los tres juntos. Por fin en paz. Todo estuvo relativamente tranquilo, hasta que llegó una carta. Una carta de una oficina de abogados, enviada a casa de mis abuelos. Yo pensé que se trataba de un trámite o algún tema del pasado. Pero no.
Era mucho más personal. Mis padres habían actualizado su testamento. En él, Bruno y yo fuimos eliminados formalmente como herederos. Cada bien, cada dólar, cada objeto, todo sería para Lourdes. La carta adjunta del abogado decía que estaban desconsolados por nuestro rechazo y que no les quedaba otra opción más que honrar a la hija que si quería ser parte de sus vidas. Decían que Lourdes jamás los había traicionado, que el amor no lo define la sangre, sino los vínculos reales. Leer esas palabras me dolió. No por el dinero, sino por lo que representaba, una nueva traición. Un castigo encubierto en una decisión legal. Y, al mismo tiempo, una manipulación emocional disfrazada de acto final. Mis abuelos estaban furiosos. Y en un gesto que me rompió el corazón por lo dulce que fue, me dijeron que, ya que su hijo los había borrado de su vida, ellos harían lo mismo con él. Me explicaron que habían cambiado su propio testamento hacía tiempo. Que todo lo que tenían, ahora sería para Bruno y para mí. Que nosotros éramos sus verdaderos hijos ahora. Lloré. Les dije que no lo hicieran por mí. Que yo no estaba con ellos por dinero. Pero ellos insistieron. Dijeron que lo peor que podían hacer era dejarle algo a sus padres, después de todo lo que hicieron. Que como padres, habían fallado en lo esencial. Desde que Bruno se mudó con nosotros, floreció. Volvió a sonreír. Le va mejor en la escuela. Tiene amigos, sueños, y una vida bastante tranquila. Lo miro cada día y me siento agradecida. Porque sé que, si yo no me hubiera marchado, él tampoco lo habría hecho. Y no tendríamos esta oportunidad de reconstruirnos juntos. Yo, por mi parte, estoy estudiando en un colegio comunitario y trabajando medio tiempo. No tengo todo resuelto, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy libre. Libre de fingir, de justificar, de tener que sonreír frente a una farsa familiar. ¿Lourdes? No he sabido nada de ella. Y no me interesa. No me debe una conversación, ni un cierre. Lo que me hizo no desaparece solo porque el tiempo pase. Si ella ha cambiado, bien por ella. Pero eso no me obliga a dejarla entrar de nuevo. Sin embargo, el universo tiene sus propios planes. Y de alguna forma retorcida, le dio a mis padres un poco de su propio veneno. Resulta que los padres biológicos de Lourdes volvieron a aparecer. Según lo que escucharon mis abuelos, se habían reformado y querían pasar más tiempo con su hija. Mis padres, al principio, estaban encantados. Decían que era una buena señal. Pero no tardaron en mostrar su verdadera cara. Empezaron a sentirse celosos. Lourdes ya no pasaba tanto tiempo con ellos. Ahora salía a cenar con sus padres biológicos, pasaba navidades en su casa. Y entonces, Lourdes hizo algo que los dejó completamente expuestos. Les pidió $20,000 para el depósito de un nuevo departamento. Mis padres, queriendo ser los héroes, se los dieron. Pero Lourdes, sin contrato ni mensaje ni comprobante, le entregó ese dinero a sus padres biológicos. Y ellos desaparecieron de nuevo. Fue como si les hubieran dado una bofetada con guante blanco. No podían reclamarle a Lourdes. Después de todo, era su dinero. Pero la herida estaba hecha. Mis padres, llenos de rabia, desheredaron a Lourdes. De nuevo, ya no tenían a nadie. Ya no éramos Bruno ni yo. Y ahora, tampoco ella. Entonces volvieron a hacer lo de siempre, buscar a mis abuelos. Les pidieron que intercedieran. Que les pidieran a Bruno y a mí que los desbloqueáramos. Que querían cenar con nosotros, solo una vez, sin Lourdes. Que pensáramos en hacer lo correcto. Mis abuelos transmitieron el mensaje, como prometieron. Pero también les dijeron algo más, probablemente la respuesta sería no. Y acertaron. La respuesta fue un no rotundo. No necesitábamos discutirlo mucho. Bruno y yo teníamos la misma postura, no volveríamos a dejarlos entrar en nuestras vidas. El tiempo no había curado las heridas, solo había confirmado lo profundo que eran. Mis padres no entendían que no era cuestión de orgullo ni de rencor. Era cuestión de respeto propio. Ellos cruzaron una línea demasiado grave al elegir a Lourdes por encima de mí, al hacerla pasar por víctima cuando sabían perfectamente quién era en realidad. Y luego pretendieron que todo quedara en el olvido con una simple cena. Como si una comida pudiera borrar años de abandono, mentiras y gaslighting emocional. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue descubrir que ni siquiera ahora, cuando están solos, son capaces de reconocer sus errores. No hubo disculpas. Solo una lista de condiciones. Si aceptan venir, Lourdes no estará. Si vienen, podríamos reescribir el testamento. Si vienen, podríamos empezar de nuevo. Si vienen, como si todo dependiera de una acción de nuestra parte. Como si su perdón solo estuviera disponible para quienes se arrodillan a suplicarlo. Pero yo no estoy pidiendo nada.
Y Bruno tampoco. Algunos familiares nos dijeron que fuimos muy duros, que podríamos ceder solo un poco, por la paz, que ya eran personas mayores y que todos cometemos errores. Pero lo que pocos comprenden es que no es cuestión de edad ni de errores. Es cuestión de consecuencias. Si alguien arruina tu infancia, desestima tu dolor, valida a tu abusador y luego intenta comprarte con promesas vacías, no puede esperar que lo abraces en Navidad. Así no funciona el amor. Así no funciona el perdón. Y entonces, la historia dio otro giro. Nos enteramos, a través de nuestros abuelos, que mis padres habían vuelto a pedir ayuda económica. Esta vez no era una herencia emocional. Esta vez era literal. Querían que mis abuelos les adelantaran dinero de la herencia, porque, según ellos, el fondo de emergencia que tenían había quedado destruido con el préstamo a Lourdes. Mi abuelo, con la serenidad que lo caracteriza, contestó por teléfono. Pensé que ya lo sabían. No recibirán nuestra herencia. La cambiamos hace años. Del otro lado del teléfono, mi padre explotó. Decía que eso era injusto, que ese dinero se había ganado con esfuerzo familiar, que necesitaban reponer lo perdido, que si no lo hacían, iban a impugnar el testamento cuando murieran. Como si eso no dejara clara cuál era su verdadera preocupación, el dinero. No nosotros. Nunca nosotros. Mi abuelo, firme, respondió. Inténtenlo si quieren. No van a obtener nada. Y colgó. Esa conversación marcó un antes y un después. Desde entonces, mis padres dejaron de intentar contactarnos directamente. Ya no hay llamadas, ni cartas, ni excusas. Solo silencio. Un silencio que, lejos de dolerme, me confirma que tomamos la decisión correcta. Sé que creen que manipulamos a nuestros abuelos para que los desheredaran, pero la verdad es que nunca pedimos nada. Nos enteramos cuando ya estaba hecho. Y, sinceramente, eso no es lo que nos define como familia. Lo que sí nos define es lo que hicimos después. Bruno encontró en este hogar la estabilidad que le robaron durante su niñez. Va mejor en la escuela. Hace deporte. Sonríe más. Habla con libertad. No siente que tenga que esconder lo que piensa o siente para evitar que un adulto lo haga sentir culpable. Y yo he encontrado una voz que pensé que había perdido para siempre. Me siento más fuerte, más firme, más libre. Por primera vez en mucho tiempo, no siento que necesito la aprobación de nadie para vivir. Pero las noticias no se detienen. Poco después de ese episodio, Lourdes volvió a ser tema de conversación. Resulta que mis padres le dieron los 20,000 pesos creyendo que era para un depósito de un departamento. Lourdes les dijo que se los devolvería. Pero no firmaron ningún contrato. No hubo mensajes, ni correos, ni comprobantes. Nada. Solo un lo prometo. Y luego, como si nada, le entregó todo ese dinero a sus padres biológicos. Ellos desaparecieron. Se esfumaron. No dejaron rastro. Y mis padres no pueden hacer nada al respecto. Legalmente, el dinero era de Lourdes. Ella podía hacer lo que quisiera. Por eso, la desheredaron. Otra vez solos. Llamaron a nuestros abuelos, pero esta vez no para pedirnos reconciliación, sino para intentar recuperar el dinero perdido. Mis abuelos les enviaron una carta de cese y desista. No querían más hostigamiento. Ya habían dejado en claro su decisión. Y con esa carta, se cerró definitivamente la historia con ellos. No legalmente. Emocionalmente. Mis padres ya no tienen hijos. Al menos no de verdad. Y aunque suene cruel, no me da pena. Porque no fue una decisión mía. Fue una consecuencia de las suyas. Ahora, hay quienes me escriben diciendo que deberíamos considerar perdonarlos. Que Lourdes ya no está. Que ellos se equivocaron. Que deberíamos darles una segunda oportunidad. Pero me pregunto, ¿cuántas oportunidades se le da a quien nunca pidió perdón? ¿Cuántas veces más debo revivir el dolor solo para no parecer rencorosa? Yo no quiero dinero. Nunca lo quise. Solo quería una infancia en paz. Quería unos padres que me creyeran cuando gritaba por ayuda. Que no me castigaran por proteger mi integridad. Que no llamaran sensibilidad a lo que era acoso, ni reconciliación a lo que era resignación. Y ahora, cuando todo ha salido mal para ellos, ¿debo ser yo quien los rescate emocionalmente? No. No esta vez. Ellos tomaron decisiones. Las defendieron. Mintieron para protegerlas. Y ahora deben vivir con las consecuencias. Igual que nosotros vivimos con las nuestras. Y quizás, la ironía más grande de todo esto es que, mientras ellos se quedaron solos en su casa vacía, Bruno y yo tenemos una familia de verdad. Nuestros abuelos. Nuestra paz. Nuestra historia. A veces me pregunto si ellos se darán cuenta de lo que hicieron. Si alguna vez,
En el silencio de su casa vacía, recordarán nuestras voces de niños pidiéndoles protección y comprenderán el daño que causaron. Lo dudo, porque nunca se detuvieron a vernos. No realmente. Solo vieron su idea de familia, ese espejismo que tanto les gustaba mostrar a los demás. Mis padres adoptaron a Lourdes, no porque creyeran que era la mejor opción para nuestra familia, sino porque les hacía sentirse buenas personas. Les gustaba que los felicitaran por su generosidad, por abrirle las puertas a una niña necesitada. Pero lo que no vieron fue que, al hacerlo, nos cerraron las puertas a Bruno y a mí. Y ahora que Lourdes los dejó en la ruina emocional y económica, quieren que los perdonemos, que los salvemos, que reconstruyamos algo que ellos mismos destruyeron. Pero ya no somos los niños que se sentaban en la escalera a esperar que mamá o papá vieran lo que estaba pasando. Ahora somos adultos. Adultos libres. Y no vamos a dar marcha atrás. Después de que nuestros abuelos enviaron la carta legal para que dejaran de molestarlos, no hubo más llamadas, ni intentos de contacto. Supimos, eso sí, por otros familiares, que mis padres están atravesando dificultades económicas graves. Que el dinero que le dieron a Lourdes era parte de su fondo de emergencia, que no pueden reponerlo, y que están considerando vender la casa. Y en vez de aprender la lección, solo buscan a quien culpar. Ahora dicen que fuimos nosotros los que manipulamos a Lourdes para que los traicionara. Que todo esto es nuestra venganza. Pero no hay venganza aquí. Hay distancia. Hay dignidad. Lourdes, según me enteré, nunca devolvió el dinero, ni lo mencionó otra vez. Y aunque mis padres ahora la llaman traidora, yo no puedo evitar ver una ironía perfecta en todo esto. Porque ellos no la veían como una persona, sino como una oportunidad. Un trofeo moral. Y ella, con sus propios vacíos y su historia, simplemente actuó como siempre lo hizo. Tomando lo que no le pertenece y dejándote con el corazón roto. Dicen que no hay justicia en el mundo. Pero a veces, el universo se las arregla para acomodar las piezas. Yo no celebro su sufrimiento, pero tampoco siento lástima. Porque cuando una hija te suplica que la protejas y tú le das la espalda, pierdes algo que no se recupera con un té extraño o un Nuevo Testamento. Pierdes la confianza. Y con ella, todo lo demás. Y lo cierto es que nuestra vida sin ellos está bien. Bruno es un chico brillante, generoso, respetuoso. Está aprendiendo a cocinar, a reparar cosas, a entender sus emociones. Es todo lo que mis padres nunca se preocuparon en cultivar. Y lo ha hecho en la casa de nuestros abuelos, un verdadero hogar. Uno donde hay cariño sin condiciones, disciplina con amor y respeto mutuo. Yo sigo con mis clases. Tengo amistades nuevas, personas que me valoran por lo que soy y no por lo que esperan que represente. Y aunque todavía estoy sanando, puedo decir que me siento en paz. Una paz que nunca tuve mientras vivía con mis padres. No me interesa el perdón si viene condicionado. No me interesa la reconciliación si requiere olvidar quién fui, lo que viví y lo que sufrí. Si ellos querían que la gente no los juzgara, tal vez debieron comportarse como buenos padres desde el principio. No como mártires. Hace poco, Bruno me preguntó si creía que algún día cambiarían. Le dije que no lo sabía. Que tal vez sí, tal vez no. Pero que eso ya no era nuestra responsabilidad. Que lo importante no es lo que ellos hagan ahora, sino lo que nosotros decidamos hacer con nuestra historia. Y yo decidí vivir libre. Libre de sus culpas. Libre de sus juegos. Libre de su manipulación emocional. Libre de Lourdes. Libre de ese rol de víctima que me impusieron y del que, durante años, no supe cómo escapar. Hoy, lo que me queda es claridad. Y amor. Amor real. El que encontré en mis abuelos, en Bruno, y en mí misma. A quienes lean esta historia y hayan pasado por algo parecido, quiero decirles algo importante. No están obligados a perdonar a quienes no se arrepienten. No están obligados a callar por el bien de la familia. Y no están obligados a vivir en el mismo círculo de daño solo porque alguien lleva tu sangre. Ustedes valen más que eso. Y si tienen la oportunidad de crear su propio hogar, su propia historia, lejos de quien los hirió, háganlo. Sin culpa. Sin miedo. Porque a veces, lo más sano que podemos hacer es alejarnos de quien nos llama familia, pero nunca actuó como tal. Hoy, después de todo, soy feliz. No por lo que perdí, sino por lo que me negué a seguir perdiendo. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te ha gustado, y encuentras en él ideas valiosas, te animamos a suscribirte, regalarnos tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Recuerda compartirlo con amigos y familiares. Te leo en los comentarios.